Buenas noches, tenemos una perspectiva de sonido. Buenas noches, tenemos buena receptiva de sonido. Así es, chévere. Gracias. Vamos a iniciar entonces nuestro tema eminentemente legalista laboral, aunque bajo la premisa siempre de la aclaración de que este no es un curso laboral legalista, sino que es un curso de costos y que obviamente tiene cierta influencia teórica laboral. Vamos a empezar por la Constitución. La Constitución política, si empezamos a analizarla, ¿cuál es el espíritu de esta Constitución nuestra? Es dogmática. Sí, ¿de dónde parto yo diciendo que es dogmática? Pues se dan cuenta, dice, invocando el nombre de Dios. Entonces aquí nace de una creencia. Al hablar de invocando el nombre de Dios, estamos hablando de que es una Constitución eminentemente dogmática. Por ejemplo, si buscamos o leemos la Constitución de Estados Unidos, dice invocando la felicidad de las personas, o sea, su espíritu es buscar la felicidad de las personas. Hay muchas constituciones en el mundo y todas tienen un espíritu especial. En este caso es un espíritu eminentemente dogmático de creencia. Esta es una constitución que, si ustedes van un poco a la historia de los 80s, es una constitución que deja de funcionar en Alemania y se podría decir, tiene mucha injerencia de esa constitución alemana, no es una creación propia de los constitucionalistas guatemaltecos, sino que tiene mucha influencia de una constitución alemana. Esta constitución está compuesta de 3 partes, algunos juristas hablan de 4, yo más comparto el criterio de que esta constitución tiene 3 partes. La primera parte de su composición, la parte dogmática, la podemos ver estipulada en el artículo 1 al 46, ahí va toda la parte dogmática, empieza por reconocer a la persona, empieza por reconocer a la sociedad y empieza a reconocer todo lo vinculado a la educación y todo lo vinculado a la persona y a la sociedad. La segunda parte de la Constitución es la parte pragmática, cómo se debe de practicar la Constitución, y está el artículo 47 hasta el artículo 262, cómo se desarrolla el gobierno, cómo se estructura el gobierno para satisfacer las necesidades de la persona y de la sociedad. Eso lo vemos del artículo 47 al 262, la parte orgánica de la sociedad. Y por supuesto, tiene una parte práctica que está del artículo 263 hasta el final. Ya teniendo un poquito claro cuál es el espíritu de nuestra Constitución, vemos el artículo 1, la protección a la persona. El Estado debe realizarse para buscar el bien común. Y dentro del bien común está la parte laboral, la parte social, de que la persona viva en comunidad y por supuesto se desarrolle en comunidad. Después tenemos el artículo 2 y donde tiene lo vinculado al trabajo, estamos hablando de la justicia. Debe existir una justicia ecuánime y justa para todas las personas. Aquí entra la parte laboral. También habla de la seguridad social, desde el punto de vista de seguridad jurídica o seguridad notarial, pero también dentro de esta seguridad está la protección del bienestar de la persona, y aquí se refiere también a la seguridad social, que vamos a ver en el artículo 99 de la Constitución Política de la República de Guatemala y cómo se deben de estructurar todas esas leyes del Instituto Guatemalteco. ¿Y cuál es el fin? Desarrollar obviamente la integridad de la persona. Aquí, por supuesto, ya entramos al artículo 3 de la Constitución, que habla del derecho a la vida, y entre ese derecho a la vida habla del principio de integridad, y al hablar del principio de integridad se refiere también al tema eminentemente laboral. Y principalmente el artículo 4, que es muy importante, que aquí encierra toda la teoría de viabilidad, la teoría ecléptica, y por supuesto encierra todo el concepto de la teoría del nacimiento, pero principalmente el principio de libertad e igualdad es que ninguna persona puede ser sometida, en este caso, en el tema laboral, a temas de servidumbre, a temas de condiciones que menoscabe su dignidad, sino que deben de ser contratados en iguales condiciones y de acuerdo a sus capacidades, no denigrando cuestiones de género, no denigrando cuestiones étnicas, por supuesto, no denigrando academias, no denigrando
si es soltera o es casada, su condición civil. Entremos de lleno, ya que dimos una pequeña introducción, vayámonos al artículo 99 de la Constitución, por favor. Vamos a obviar algunos temas y nos vamos directo al artículo 100, que les hablaba del ICS. Ahí específicamente este artículo desarrolla el tema de la seguridad social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes. Aquí, como ustedes saben, existen dos cuotas. Existe la cuota patronal, que es el 12.67. El 10.67 es la cuota LEX, que conlleva todos los programas de salud, maternidad, vejez, sobrevivencia, el de asistencia, y por supuesto los otros dos programas, que es el de capacitación, que es INTECAP, el 1%, y por supuesto el otro 1%, que es el IRTRA, o Instituto de Recreación de los Trabajadores. Creería yo que todos los programas son efectivamente utilizados por núcleos familiares y núcleos personales. Entonces el artículo 100 desarrolla la parte patronal, y por supuesto hay una cuota laboral que es el 4.83%. Algo muy importante de este artículo, que sí es importante discutirlo, es que es de beneficio social para toda la nación. O sea, toda la nación debe ser cubierta por la seguridad social, muy importante. Su régimen se debe instituir como función pública. Aquí, de una vez mata de tajo de que el ICS puede privatizarse. Al hablar de una función pública, está diciendo que nunca va a ser privada, a excepción de que la Constitución se cambie. Es igual que la universidad. Mucha gente sale ahí gritando, es que la están privatizando. La Constitución dice que la universidad es gratuita y pública. Gratuita y pública. Al decir gratuita y pública, es gratuita y pública. Nunca va a ser privada. Tendría que, en primer lugar, modificarse la Constitución. En segundo lugar, modificarse las normativas internas en el caso del ICS y en el caso de la universidad. Entonces, en forma nacional es unitaria y es obligatoria. Vean lo importante de este tema. Al hablar de unitaria significa que atiende a la persona. Y este tema de obligatorio, si ustedes se recordarán, el acuerdo del ICS tenía que a partir de 3 trabajadores, salvo que se dedicaran a cuestiones de seguridad, a cuestiones de transporte, que podría ser a partir de un trabajador. Pero las demás empresas o el mayor núcleo de empresas estaba a partir de 3 personas. Ahora, con la reforma que se da el 14 de enero, todas personas naturales y personas jurídicas y personas, si ya tienen un colaborador trabajando para ellos que recibe una remuneración, deben inscribirse al ICS. No dice podrá. El podrá es yo tengo el derecho o no. En este caso, deben inscribirse al ICS. Es una obligación. Y también da algunas cuestiones ahí que el mismo trabajador puede ir a inscribir a la empresa. Aquí pues nacen muchas dudas. Yo no tengo empresa, ni natural ni jurídica. Estoy obligado, está obligado. Del momento en que tiene una persona a su cargo, se convierte obligatorio. Pues aquí pues ya tenemos claro que la responsabilidad se la deja al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es una entidad autónoma, entre comillas, con personalidad jurídica, que tiene patrimonio y funciones propias. Aquí está diciendo que tiene una ley orgánica y goza total de exoneración de impuestos, les dan a contribuciones y arbitrios. El instituto debe participar en instituciones de salud en forma coordinada. Si ustedes se dan cuenta y ven el espíritu de esta modificación, ahí lo que le está diciendo es que yo sector público de salud, ya no aguanto con la carga y estamos generalizando el servicio para toda la población para que el ICS me descargue a mí hospitales nacionales con la atención de estos. Y que ustedes tienen capacidad económica, ahí le está diciendo al ICS, usted tiene capacidad económica de atenderlos. Entonces amplíe su base para que todos mejor asistan al ICS y no vengan a un hospital público.
Algo muy importante que tenemos que entrar nosotros es el artículo 101, el derecho al trabajo. El trabajo es un derecho de la persona, es inalienable y es una obligación social. Al decir que es una obligación social, que el trabajo debe ser regulado por el Estado, debe ser regulado por el Estado, pero debe generarse tanto en el sector privado como en el sector público o en esa mezcla que puede existir público-privado, al hablar de que es una obligación eminentemente social. Y el régimen laboral debe organizarse conforme a principios de justicia social. Aquí nuevamente recaemos en el artículo 100 de la seguridad social. Debe también recaerse en el tema de que un extranjero, por ejemplo, no puede estar por encima de un nacional. Al hablar de justicia social, quiere decir que no debo discriminar por etnia, por raza, por intelectualidad, no porque este sea de esta universidad o porque esta universidad solo cerrada se pasa, ya no voy a contratar. Ahí estaría existiendo discriminación social y se estaría violentando el tema de justicia social. El artículo 102, muy importante, los derechos sociales mínimos de la legislación. Aquí ya sabemos que el Código de Trabajo se alimenta a través de un considerando, el considerando B, que es el considerando del dinamismo, se alimenta de varias leyes colaterales que al final lo que deben de venir es a apoyar las condiciones económicas o condiciones sociales o condiciones ambientales o condiciones laborales del trabajador. Entonces, cuando yo hablo de derechos sociales mínimos a la legislación del trabajo, es que el gobierno debe organizarse y debe generar ese andamiaje legal que venga a minimizar esa diferencia económica, esa diferencia de fuerza que tiene patrono y trabajador, y lo debe de regularizar. Aquí, por supuesto, este artículo 102 se desarrolla en muchas funciones. Por ejemplo, el derecho a la elección del trabajo. Yo voy a elegir el trabajo que quiera, voy a elegir el trabajo que va de acuerdo a mis capacidades y a mis condiciones, y por supuesto esas condiciones deben de ser partiendo del principio económico. Si yo este trabajo no me da las condiciones necesarias, tengo el derecho a renunciar y tengo derecho a ir a buscar unas mejores condiciones económicas. Esto con el fin de satisfacer o garantizar todas esas necesidades mínimas básicas que debe tener el ser humano. Eh, Insisto, literal B, pues lo amplía, que todo trabajo debe ser equitativamente remunerado, y aquí es muy importante este tema. Lamentablemente en las empresas, yo he podido observar en algunas, ya en las que nos asesoraban, pues no existe, que le ponen la representación legal al mensajero, le ponen la representación legal al contador, le ponen la representación legal al jardinero, o le ponen la representación legal a un niveles que realmente no tiene las capacidades. Esto es muy importante porque esa persona debería estar equitativamente remunerado, porque es la persona que más responsabilidad civil, mercantil, penal, tributario tiene dentro de la empresa, y debe ser equitativamente remunerado. Entonces tenemos personas que tienen el salario mínimo y tienen esa máxima autoridad de tener la representación legal. En cualquier momento se puede exigir esa remuneración de acuerdo a la condición que estaba desempeñando dentro de la empresa, en este caso como administrador único o presidente del Consejo de Administración, que como ustedes saben, el Código de Comercio indica que son las dos formas de gobierno que en Guatemala se puede aplicar: administrador único o Consejo de Administración. La literal C es muy importante, la igualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, de acuerdo a la eficiencia, de acuerdo a la antigüedad. No puedo tener yo una persona con grandes atribuciones, con estándares de medición alto, con un salario menor, y por supuesto no puedo tener una persona que tenga 20 años haciendo el trabajo de alguien al mismo salario. O sea, debe existir una igualdad de salario de acuerdo al tiempo, remuneración y condiciones de trabajo. La literal D es muy importante, la obligatoriedad de pagar en moneda de curso legal. Aquí sí hay una excepción para el tema agrícola. Las empresas agrícolas sí tienen esa potestad de pagar hasta un 30% en productos de la canasta básica, y el trabajador tiene el derecho de aceptar. El trabajador dice: no, a mí me paga mi salario en dinero, pues tiene que pagársele en dinero.
pero las empresas agrícolas sí tienen esa potestad por las condiciones tan alejadas que puedan existir de poder acceder a los productos de canasta básica. Estos productos deben de estar abajo del costo en que se encuentran en competencia. Si en la tienda vale 10, yo no se lo puedo dar a 11, sino que se lo puedo dar a 10 o a 9. Pero deben de tener las mismas condiciones y el trabajador debe de aceptar este 30% como máximo. Por supuesto, no bebidas alcohólicas, no bebidas de otro tipo. Tiene que ser puramente canasta básica, no bicicletas, no equipos. Por supuesto, alguien puede tener una asociación solidarista, puede tener una caja de ahorro, que eso es diferente. Algo muy importante, la inembargabilidad de los salarios. Aquí, cuando hablamos de embargar un salario, ya tenemos claro que los salarios se pueden embargar por compromisos civiles y por compromisos familiares. Si hay un embargo por familia, puede llegar a un techo hasta el 50%, y si es un embargo de civil, podría ser un 35%. ¿Qué pasa si el individuo tiene la mezcla de ambos? Pues la mezcla de ambos podría ser familia 35 y civil 15, de tal manera llegar al 50%. Aquí yo quisiera ampliar un poco porque las empresas deben de proteger los activos de la sociedad, o sea, los trabajadores, en este caso una persona de planillas, una persona de nóminas, debe proteger los activos de la empresa. Si recibe una orden judicial, debe ejecutar la orden judicial. ¿Qué quiero decir cuando estoy hablando de una orden judicial? Yo he visto algunos planilleros, algunas personas de nómina, algunas personas de recursos humanos, unas personas de financiero, páguenle con cheque. Y así nos obviamos el tema del embargo de alimentos. Eso es totalmente ilegal. Están poniendo en riesgo no solo los activos de la empresa, sino que están poniendo en riesgo al representante legal. Evadir una orden judicial es directamente ir a la cárcel. Al recibir una resolución de un tribunal y están recibiendo una orden, esa orden se debe de cumplir. Las órdenes judiciales dicen deberá retener, deberá deducir, pero en veces no da la otra, no da la contraorden. Debe pagársele a Nancy Leal. Ahí no está recibiendo la orden. Lo que tiene que tener es los fondos en el banco y debe generar un pasivo que se llame obligaciones judiciales. Y pues, perdón, Echeverría, fíjese que cabal en eso tenía una duda, porque la mayoría de ocasiones no dice a quién debe hacerse efectivo el pago. Ahí la empresa retiene ese dinero. Entonces, hasta que el juez nuevamente mande una orden de pago. Correcto. Tú no puedes ampliar ni modificar la resolución del juez. Si la orden judicial dice debe retener, ahí solo te está dando la orden de retener, la obligación de retener. Ajá. Entonces tú tienes que tener los fondos en el banco y debes de generar un pasivo. Pues ya una cuenta contable, netamente. Si la orden dice debe retener y pagarle a la persona tal, tú tienes que emitir el cheque el mismo día de la nómina a nombre de la persona con sus 2 nombres, 3 nombres, un nombre, 2 apellidos, un apellido, lo que tenga tiene que estar completito. Ok. Y tú tienes que emitir un recibo. La persona que llegue a recoger el cheque tiene que identificarse, entregarse siempre que recoge el cheque, tiene que entregarte una fotocopia de su DPI y tiene que llevar él un recibo, la persona tiene que llevarte un recibo hecho. Ok, perfecto. Es muy importante, en veces uno recibe una orden judicial y la persona tiene 1 mes, 2 meses de haberse ido de la empresa. Ya se fue de la empresa, ya no hago nada. Tienen que informar y devolver al tribunal la resolución. Carlos, y perdone. Dime. Adjuntar también la carta de despido, de renuncia, me imagino yo, como constancia de que la persona ya no está laborando para la empresa en cuestión. Por supuesto, es lo que iba a ampliar ahorita, pero tú preguntaste. Entonces, se tiene que hacer esa acción de descargo
porque ustedes fueron cargados, ahora hay que descargar ante el tribunal. Por favor, no cometan errores ilegales que inclusive pueden representar cárcel. En primer lugar, de pagar con cheque. En segundo lugar, de pagar en efectivo. Tercer lugar, hay otra empresa aliada del mismo grupo. Pasémoslo a la otra empresa. Ahí ustedes están simulando cuando la dirección, el representante legal, el contador, hasta el mismo abogado que hizo las 2 escrituras públicas de sociedades es el mismo. Ustedes, yo lo que les recomiendo es que cumplan con las órdenes judiciales y cumplan con su labor de retener. Y si hay que pagar, pues ustedes pagan. El trabajador ya no puede disponer de ese dinero ni puede ordenar ese dinero. El que dispuso y ordenó es un juez y tienen que respetar lo que diga el juez. Carlos, buenas noches. Dime. Buenas noches. Mire, respecto al tema, fíjense que nosotros, bueno, donde yo trabajaba antes, tuvimos 2 embargos de salario. El primero específicamente decía 30%. El segundo embargo que recibimos decía retener del 20 al 30. Entonces me surgía la duda porque en ese entonces llamamos al juzgado y nos dijeron, mire, usted retenga lo que mejor le convenga, o 20 o 30 o 25. Entonces me quedé en el aire en ese sentido porque daba como que esa ventana, cuando que un embargo anterior decía específicamente el porcentaje de retener. Sí, realmente la posición de un juez es que menor capacidad, menor porcentaje. A mayor capacidad, mayor porcentaje. Por supuesto, hay un límite que es el 50%. Ahí cuando te dan a escoger entre el 20 y el 30, lo que te está preguntando es, ¿él tiene embargos? Sí, tenía otros también. Entonces tú contestas, sí, tiene un embargo civil, entonces puede ser el 20. Porque si no, lo estás también dejando desprotegido a él. Pero si no tiene nada, ahí tendrías que aplicar el 30. Bueno, pasemos al literal F, fijación periódica de salario mínimo. Aquí existen comisiones tripartitas. Cuando yo hablo de comisión tripartita, participa el representante del sindicato del sector empresarial y el representante del sindicato laboral. Pues el sindicato del sector empresarial ya conocemos que se denomina CACIF, y el representante del sector laboral, hay una máxima autoridad, creo que es un CITRAGUA, la Unidad de Sindicatos de Guatemala, algo así por el estilo, y ellos nombran un representante. Estos 2 representantes son apoyados por un representante de gobierno que principalmente viene del Ministerio de Trabajo, donde les dan condiciones para reunirse. Estos chicos se reúnen de agosto a octubre y hacen propuestas económicas. La verdad es que yo en la experiencia que tengo, no ha salido una propuesta sana. El sindicato de trabajadores piden unas cosas irrisorias, el sindicato de los patronos piden unas cosas que arrastran el piso y nunca se ponen de acuerdo. Y las propuestas que llegan al presidente nunca son idóneas. Todos los aumentos salariales que han salido por decreto, por cuestiones de salario mínimo, que obviamente han salido del sector gobierno, han venido de una propuesta de gobierno. Pues al final ambas partes tienen que aceptarlas, pero nunca ha habido esa comisión tripartita que menciona el inciso F, el artículo 102, nunca ha tenido un fin digno. En la literal G, que es la que más nos interesa, habla de las jornadas ordinarias de trabajo, que ya dijimos que hay diurna, mixta y nocturna. La diurna empieza a las 6 de la tarde y termina a las 2 de la tarde. Tiene un máximo de horas de 44 horas semanales, un máximo de 8 horas diarias. La jornada mixta empieza a las 2 de la tarde y termina a las 10. Tiene que tener una jornada mínima de 7 horas diarias y 42 a la semana. Y la siguiente empieza a las 10 de la noche, que es la nocturna, y termina a las 6 de la mañana. Y tiene un máximo de 6 horas y de 36 horas a la semana. Un colega ahí me habló, pero mira, yo no estoy de acuerdo con eso, porque veas el artículo 116 del Código de Trabajo. Y ahí donde dice que empieza a las 6 y termina a las 2. El Código de Trabajo dice que la jornada empieza a las 6 de la mañana y termina a las 14 horas.
pero si yo empiezo a sumar, empiezo a las 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, ahí estoy las 8 horas. Entonces, por lógica, lo que yo hice fue darles un horario para calcular las 8 horas, no irnos a la ley muerta. No debemos interpretar las leyes muertas porque las leyes son de interpretación y son de extensión. Si uno lee un artículo pero no quiere interpretar, automáticamente la va a encontrar totalmente muerta, sino que las leyes hay que interpretarlas. Por supuesto, lo que está diciendo ahí es que la jornada diurna empieza a las 6 y termina a las 4 de la tarde. Si pasa de las 4 de la tarde ya no se considera diurna. Y aquí lo que está enfrascando, lo que está diciendo es que es un día laboral eminentemente diurno, incluyendo probablemente horas extras. Ahí se recuerdan que es muy importante. El Código de Trabajo habla de una semana laboral de 6 días y un séptimo descanso. Y habla de que en el trayecto de la semana se deben respetar las 44 horas. Entonces, yo no puedo decir, el lunes trabajé 9 horas, tengo una hora extra. Probablemente el martes trabaje 7, ya no tengo extras. Entonces, las horas extras se computan a partir de la 44 en adelante. O sea, si yo trabajé 45, tuve una hora extra. Y esa hora extra probablemente la computé trabajando pedacitos de horas en toda la semana laboral. Es el mismo caso que hay empresas que trabajan de lunes a viernes y ahí completan sus horas. Y la semana laboral habla de 6 días, ¿se está violentando? No, porque se está respetando la cantidad de horas trabajadas. Entonces, todos los días acumuló horas la persona para descansar el día sábado, no ir por mediodía. Entonces, aquí tenemos las 3 jornadas que están obviamente respaldadas en el artículo 116 del Código de Trabajo, que habla de las 3 jornadas, diurna, mixta y nocturna. Y también en el literal H habla del derecho del trabajador a un día de descanso. Este día de descanso lo vamos a conocer como séptimo, es la media de salarios obtenidos en la semana laboral. ¿Cuánto gané en los 6 días? La media es dividido 6 y me sale mi salario séptimo. Antes de la reforma al Código de Trabajo, el séptimo se descontaba cuando alguien faltaba un día de la semana laboral. Hoy eso ya no es legal. O sea, si yo falto un día a la semana, me quitan mi día a la semana, pero mi séptimo me lo deben reconocer porque ahí está el espíritu. El espíritu es que el séptimo es el promedio de los 6 días, no es el promedio de un día. Si yo falto un día, me deben de quitar el séptimo, no. Por supuesto, económicamente el séptimo se va a ver afectado porque va a ser el promedio de 5 días. Entonces yo en el séptimo voy a obtener el promedio de todos los días realmente trabajados. El literal I habla del derecho al trabajo a 15 días hábiles. Cuando yo estoy hablando de hábiles, estoy hablando de días de trabajo. Por eso el cálculo de las vacaciones, cuando nosotros estemos trabajando, se van a dar cuenta, va a decir 17 dividido 365. Al hablar de 17,365, recoge lo que dice la Constitución en su literal I, pero también le da 2 séptimos, le da 2 domingos, un domingo por semana. Entonces el cálculo debe ser 17 dividido 365 días. En el caso de las vacaciones, quisiera hacer hincapié de los errores que se cometen actualmente en las empresas. La parte práctica de la vida es que alguna persona tiene que inscribir a sus niños, pide un par de días, se enferma el abuelito, lo tiene que llevar al hospital, pide un día, tiene algún problema, pide otro día, y en el transcurso del año va pidiendo días. Probablemente consuma 7, 8 días, y por control interno está bien que se hagan las cartas a cuenta de vacaciones. Y por supuesto, para la empresa es bueno porque no lo da de corrido y no deja de atender la posición que la persona tiene. Pero cuando cumpla su año, yo sí recomiendo que hagan la carta de liquidación de vacaciones. Y que gozó de tal día a tal día sus 17 días, o sea, sus 15 días, que los gozó, los disfrutó. Y esa carta, esa acción debe ir a contabilidad y contabilidad regularizar la provisión vacaciones. Darle vuelta a la provisión y no registrar el gasto que sería la semana. Eso es importante, que ahí se recuerdan que cuando ahora hay una reunión conciliatoria en el Ministerio de Trabajo, lo primero que uno pasa es una auditoría. Le revisan libro de salario, le revisan las estadísticas de salario, le revisan los pagos al IPS, le revisan la contabilidad, le revisan todas las partes de control interno, los recibos de pago, le revisan
revisan si pagó a crédito, si pagó con cheque, que se entreguen los cheques. Y ahí se recuerdan que ahora sí hay, de acuerdo a la última reforma del Código de Trabajo, ya hay una forma de castigar al patrono. Ya le dieron dientes a la inspección, que en veces uno no quería ir a presentarse, ahora hay que presentarse y le tienen que pasar esta parte de la auditoría de esta parte laboral. Y ellos tienen la capacidad de que si hay alguna irregularidad, le coloquen una multa hasta de 12 salarios mínimos. Entonces, Carlos, una consulta. Dime. ¿Qué pasaba? Porque es bien conocido de que en los casos cuando pagaban las vacaciones, ya no las gozaban, sino que las pagaban. ¿Qué pasaba ahí o por qué lo hacían o de qué se tomaban para hacer eso? Bueno, yo te voy a explicar el espíritu. Si lo pagan o no lo pagan, eso ya es cuestión de cada empresa. El espíritu de las vacaciones es el resarcimiento emocional, físico y el retorno de una persona a sus condiciones normales de poder laborar. Ese es el espíritu y se debe respetar. Ahora, si una empresa tiene la política de pagar las vacaciones, eso es ilegal, pero aceptable. Y ahí te recuerdas que la costumbre y la aceptación viene de la persona. Si tú dices, mire, voy a trabajar y voy a disfrutar mis vacaciones, tú registras y ves la forma en cómo pagárselo, pero es ilegal. El resarcimiento emocional y físico debe darse. Bueno, sigamos entonces. Y en ese caso, perdone Carlos, en ese caso que la empresa pague las vacaciones, ¿cuál sería la forma más adecuada de hacer el cálculo de ese pago? No, el cálculo es sus 15 días de pago. Insisto, yo aquí los tengo que preparar legalmente. Si en sus empresas hacen cosas ilegales, yo solo les digo cómo deben de ver la protección contable y la protección documental. Ahora, explicarles cosas que vayan fuera de la ley, si no puedo. Carlos, una consulta. ¿Cuál sería la contingencia entonces para una empresa que lo hace? Que la persona no ha disfrutado sus vacaciones y te obliguen al momento de una liquidación. Si tú tienes registrado el gasto, lo que hiciste fue pagarle salario. Por eso estoy explicando que cuando la persona, yo entiendo que la práctica es que las personas para Semana Santa pidan 2 días, para tal fecha pidan otro día, para el Día de la Madre pidan 2 días o pidan 1 día y no son mamás o quieren ir con la mamá. Hay una mezcla ahí de cuestiones reales que se dan dentro de las empresas, pero yo lo que te digo es que cuando ya le toquen sus vacaciones, si solo le faltan 2 días, se vayan esos 2 días, pero al mismo tiempo hagas una carta de que la persona está saliendo de vacaciones de tal fecha a tal fecha y que diga 15 días y que tú contablemente regularices la provisión. Eso es lo que hasta ahí te puedo recomendar. Ya más de ahí sí no puedo porque me metería a cuestiones que riñen con la ley. Gracias. Hablemos un poquito de la obligación J, obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del 100% del salario mensual. Aquí les explicaba, y eso lo desarrolla la ley, que la ley habla de 50% en diciembre y 50% en enero, que obviamente el espíritu es que tengas para los gastos de fin de año y que tengas para los gastos de escolaridad. Lamentablemente esto se ha distorsionado por cuestiones mercantilistas. El empresario prefiere que en diciembre hagan uso de todo el dinero porque eso se regresa a la economía y se vuelve otra vez a incrementar el Producto Interno Bruto. Esta parte mercantil, pues nosotros hemos hecho mal uso de ella. Si recibimos el aguinaldo, en veces ya lo debemos o en veces lo consumimos todo en diciembre y en enero nos vemos en serios aprietos con el tema escolar. Lo que enfoco directamente en el tema legal es que si una empresa un año decide dar el 75%, el otro año no lo puede bajar al 50% porque entra la ley del organismo judicial bajo el principio de derecho adquirido. Ya es un derecho que adquirió el trabajador y que automáticamente no se le puede retornar. Entonces hay que respetar el nuevo porcentaje que se dio y si ya se dio el 100% ya no se puede retornar el otro año siguiente. Eso está en la literal J.
La literal K es la protección a la mujer trabajadora, regula las condiciones en que debe prestar sus servicios, no debe existir esa preferencia, principalmente a la mujer soltera, bajo la premisa es que si ya se casó, que va a tener hijos, que va a tener problemas familiares, que va a tener problemas con el esposo, que va a tener problemas en el hogar, y darle prioridad a la mujer soltera. Aquí no deben de establecerse, esto lo manifiesta el literal K, la protección a la mujer trabajadora, que no debe existir esa diferencia entre soltera y casada en materia de trabajo, ¿verdad? Pues obviamente, Carlos, sí, dime, Ángel. Carlos, perdón, dice que tenía una consulta con respecto a las horas laborales, porque mi compañero me contaba que a él le habían dicho que eran 8 horas diarias, pero que le estaban diciendo que la hora de almuerzo era fuera del horario laboral. Entonces quisiera saber si esa hora se toma en cuenta durante la jornada laboral o es por aparte. Sí, de hecho, tú tienes derecho a 2 descansos y a tu hora de trabajo, a tu hora de almuerzo o tu hora de cena, dependiendo de la jornada que tengas. Eso es parte, eso se llama hora real efectiva la hora. La hora real efectiva la hora con la jornada de trabajo va inmerso esos descansos que tú tienes derecho de 15 minutos para refaccionar o hacer llamadas o lo que sea, aparte de tu hora laboral. Es parte de la jornada de trabajo. Hablemos entonces con la protección a la mujer trabajadora. Debe exigir que si la persona está en estado de gravidez, no debe exigirles funciones o actividades que vayan en riesgo del feto, no vayan en riesgo de esa persona, que el Código Civil en su artículo 1 ya le da personalidad. La personalidad bajo la teoría ecléptica dice que esos derechos los tiene desde el momento de la gestación. Entonces, una persona que esté en estado de gravidez, por supuesto, no puede hacer acciones, no puede hacer actividades que vayan en contra de su condición o que pongan en peligro el nuevo ser humano que lleva adentro. La madre trabajadora debe gozar de un descanso forzoso, retribuido, del 100% de su salario, que es lo que conocemos como pre y post. Pre son 30 días y post 45 días. Eso, por supuesto, aquí no lo menciona, pero es parte de las obligaciones que tiene el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es el responsable de esos pagos. Lamentablemente también esto se ha distorsionado porque como son 30 días y 45 días después, los médicos del Instituto de Seguridad Social tenían algún desfase entre las semanas de gestación, y en veces, en lugar de dar 30 días, daban 40 días, o sea, la persona no daba luz y se tardaban 40 días, el ICS tenía que pagar 40 días de pre y 45 días de post, por ejemplo. El post, pues sí es seguro, el pre era el problema. Entonces los médicos les descontaban esos días que se habían equivocado. Entonces ahora los médicos, casi que la persona ya va para el hospital a dar a luz, a terminar su periodo, y ahí emite la suspensión. Por supuesto, ahí él se está cubriendo y está cubriendo al instituto, pero está poniendo en riesgo a la persona. Y el instituto ahí no ha asumido esa responsabilidad, y por supuesto las empresas tienen ese problema, que sienten que ya va a llevar a luz la persona, pero que no la pueden mandar al hospital porque no está suspendida. Y lo que hacen las empresas, sabes que tenés vacaciones, te las voy a dar de una vez y tu pre y post lo juntas con tus vacaciones. Entonces, goza de vacaciones la pobre persona, casi que va a dar a luz el último día y ahí goza de sus 30 y 45 días. Los espíritus son diferentes. El espíritu de los 30 días es que la persona emocionalmente se prepare para ese día especial, que es el día de la gestación. Es el día de dar a luz al ser que viene, y que ella debe estar preparada, debe estar preparado con algunas cuestiones materiales, y que tenga esos días suficientes para hacer los ejercicios necesarios para estar preparado para ese día de. Los 45 días es otro periodo de adaptación entre madre y bebé, bebé y hogar, bebé y ambiente, y esa adaptación que debe existir entre padres y hijo
son los 45 días. Inclusive, si ustedes ven el Código Civil en el tema de adopciones, aunque no dio a luz la persona, sino adoptó, tiene derecho al POS, o sea, los 45 días de adaptación, aunque sea una persona en adopción. La ley de adopciones y el Código Civil recogen que esos 45 días los disfrute papá y mamá, dependiendo de quién es el que haya adoptado, y que ese periodo de adaptación, que son los 45 días, se siga dando. Adicionalmente, este inciso habla de 2 periodos de descanso que están pactados en media hora, o sea, lo que conocemos como la hora de lactancia. Una parte se debe dar al inicio del día laboral y otra al final del día laboral. Lamentablemente aquí también las empresas y el trabajador ha decidido unirlas, o entra una hora tarde o entra una hora o sale una hora antes o descansa una hora en la hora de almuerzo más de la normal. Realmente los espíritus no son esos. El espíritu es que el bebé llegue a la fuente de trabajo y que conviva con mamá media hora y media hora por la tarde, y exista esa relación. Inclusive en el caso de Estados Unidos, que también existe esto, pues se sacan la leche para mandarlas en los alimentos, es para el alimentar al nuevo bebé. Pero, como les digo, una cosa es lo que dice la ley y es no lo que cuál era el espíritu del legislador cuando hizo la ley, y otra cosa es lo que al final se termina haciendo. Háblese, Carlos, perdón, que estos 30 y 45 días son hábiles, no calendario. Son 30 días corridos, ¿va?, de un calendario, y 45. Son calendario, no son hábiles. Correcto. Ok. Y 9 meses de lactancia. Veamos el inciso I. Los menores de 14 años no podrán ser ocupados. Ahí se recuerdan, el Código Civil es claro que la obligación, el derecho de ejercicio, el derecho de goce, que son 2 derechos que uno manifiesta en la vida. El derecho de goce nace a los 18 años y el derecho de ejercicio nace con la participación legal de una manifestación de un cuerpo colegiado. Puede ser una representación legal, puede ser un mandato, puede ser una orden. En el caso cuando habla la Constitución que los trabajadores los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, la manifestación empieza hasta los 16 con autorización de los papás. Debe existir una autorización legal y, por supuesto, el pago se le hace al papá. Por supuesto, el horario, los trabajadores menores no pueden trabajar las jornadas exactas, ni tampoco pueden hacer trabajos que vengan en menoscabo o que exista una prohibición de ocupar esa posición, podría estarle afectando moralmente al joven, a la persona menor de edad. Lo más correcto es contratar hasta que ya la ley lo permita. Los trabajadores mayores de 60 años igual serán objeto de un trato adecuado a su edad. No deben de trabajar la jornada completa, ni mucho menos hacer trabajos que físicamente no estén adaptados o no tengan las condiciones necesarias para poderlos elaborar. Pues la protección y el fomento de los ciegos, minusválidos y personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales es muy importante. También debe existir un programa para ellos, pero deben de existir condiciones que les permitan. Y por último, el tema muy importante es la preferencia de los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros. Obviamente, estos se deben de dar en igualdad y en condiciones. Si una persona tiene la misma posición de un extranjero, lo mínimo que se podría esperar es que tengan el salario en iguales condiciones. Un extranjero no puede discriminar por género, no puede discriminar por raza, no puede discriminar por etnia, no puede discriminar por condiciones, ni por escolaridad a un guatemalteco, ni mucho menos llamarle la atención. Tiene que usar un salvoconducto de un guatemalteco para que éste pueda hacerle la llamada de atención. Yo creería que en el tema de Constitución nos vamos a ir quedando por ahí y vamos a entrar de lleno al código de trabajo. Carlos, una consulta antes de que nos vayamos a la siguiente ley. No sé si la literal C de este artículo
que habla sobre la igualdad de salario para igual trabajo prestado, me hacía la duda de qué pasa en aquellos casos cuando lo contratan a uno para una empresa, pero termina siendo uno, en este caso, contabilidad o varias cosas de otras empresas. ¿Qué sucede en esos casos? Ahí automáticamente deberías de tener remuneración por la cantidad de empresas que estás llevando. Pues obviamente ahí tú estás protegido por la Constitución y el Código de Trabajo y tú tienes que hacer valer tus derechos. Y para eso son estas clases, para que tú aprendas y conozcas qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y en esos casos, si así, digamos, si me basara sobre la Constitución, ¿cómo quedarían ahí los horarios? ¿Cómo serían en ese caso los horarios? Porque entiendo que serían los contratos, los salarios por los cuatro o las empresas, pero ¿cómo quedarían los horarios en ese caso? Insisto, tú estás contratado por una empresa y tú tienes que prestarle el servicio a esa empresa. Si tú le prestas servicios a un montón de empresas, tienes que tener remuneraciones o bonificaciones por los trabajos adicionales que estés elaborando. Vayámonos entonces al decreto 1441. Esta es una ley ordinaria, por supuesto, ahorita hablamos de la Carta Magna, pero esta es una ley que a mí me encanta porque es una ley que se recoge desde la época de la Revolución, pero es una ley que tiene mucho embudo, tiene mucho andamiaje moderno. Pues yo que he leído varias veces el código, aparte que tiene todo su código procesal, por supuesto, se puede apoyar mucho en el código procesal civil y mercantil, pero él mismo trae su propio andamiaje procesal. Es un código moderno a pesar de las edades que tiene. Ha tenido muy poca reforma. Creería yo que he tenido acceso a unos 15, 20 códigos laborales de varios países. Este código sigue vigente, sigue muy adjetivo, muy subjetivo y muy de actualidad. Insisto, es un código que viene de la Revolución. Vemos nuestro código civil que viene desde este general Enrique Pérez Peralta Zurdia, pero el Código de Trabajo ya recoge algunas cosas del Código Civil, increíble. Por supuesto, yo he tenido oportunidad de conocer que es un código que viene de unas influencias españolas, pero el mismo código de trabajo habla del tema de personalidad, que lo vemos desarrollado en el artículo 1 del Código Civil de tiempo de Peralta Zurdia. Por ejemplo, habla del artículo 8 de la capacidad de goce de los 18 años, y eso está en el Código Civil desarrollado en su artículo, como les decía, en el artículo 8. Si empezamos a desmenuzar el Código de Trabajo, es un código bastante moderno. Como les decía, tiene su propio derecho procesal laboral, no completo, pero sí lo tiene en su mayor esplendor. Obviamente tenemos un código más reciente, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que ha venido a albergar la parte que no la trae. Yo quisiera explicar que, en primer lugar, este Código de Trabajo se basa en un derecho laboral que es como una creación del hombre, o está como una creación del hombre, está como una creación de la comunidad y fue formulado con un fin. ¿Cuál es el fin importante específico? Que es mantener esa armonía, esa relación que debe existir entre trabajador y patrono. Por supuesto, y al decirles que lo que busca es esa armonía, ¿qué es lo que busco? Que realmente aquí existe un beneficio mutuo de esa vinculación laboral patronal, porque el trabajador recoge el fruto de su servicio y existe una manutención, y el patrono pues sencillamente recoge el fruto del trabajador y existe lo que es la ganancia. Entonces siempre va a existir patrono y siempre va a existir trabajador. Entonces debe existir esa armonía, debe existir, armonizarse esa relación, porque al final no existe teoría económica socialista, comunista, neoliberal, que pueda destruir esa vinculación
nace y obviamente se mantiene. Algo muy importante es el considerando cuarto, que a mí me llama mucho la atención y que quisiera desarrollarles, es que el derecho al trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores. Los trabajadores se tutelan a través del Estado. El Estado se embiste de ese derecho de proteger a la parte más débil, la parte económicamente más frágil, que es el trabajador, y que trata de compensar esa desigualdad. Y aquí aplicamos el principio ipso iure, nulo de pleno derecho, en el tema de la indemnización. Muchos patronos contratan a una persona y lo hacen firmar que renuncia a la indemnización. El Estado se embiste de ese derecho tutelar, y aunque haya una carta firmada de renuncia a la indemnización antes de empezar una relación laboral, automáticamente no lo permite. Y eso es ipso iure, que en latín significa nulo de pleno derecho. Y esto está aquí en este considerando cuarto, que lo que busca es compensar esa desigualdad económica que les decía, otorgándoles obviamente al trabajador un sustento de representarlo. El Estado lo representa a través de instituciones administrativas y instituciones jurisdiccionales. En el tema administrativo, pues lo que conocemos como Inspección General de Trabajo, y en el tema jurisdiccional, los tribunales de trabajo. Otro considerando, de este mismo considerando, otro ítem muy importante es el B. El B habla del derecho. El derecho al trabajo constituye un mínimo de garantías, y este principio, lo que visualizamos acá es el principio de dinamismo. Lo que dice, yo lo que estoy indicando es que todo lo que yo desarrollo, todo lo que yo tengo en mi código es lo mínimo, las garantías mínimas. Por supuesto, entre la relación patrón y trabajador pueden nacer muchas relaciones, muchos compromisos, muchas obligaciones, muchos derechos, que automáticamente, si están en beneficio del trabajo, del trabajador, yo los albergo, yo como código trabajador las acepto. Por ejemplo, hay alguien aquí que trabaja en el sector público. ¿Cómo se llaman esos documentos que firman el sindicato y la institución? También se firman en el sector privado, pero más el ejemplificado es el sector público. Los pactos colectivos. Correcto, el pacto colectivo de trabajo. El pacto colectivo de trabajo es un ejemplo de las garantías donde el código se retrae. El código dice, yo me quedo atrás porque ustedes ya firmaron un pacto colectivo de trabajo y ustedes llegaron a condiciones que desarrollan mejor las condiciones laborales que yo. Yo podría decirles, solo estoy hablando en voz alta, no estoy diciendo que he visto un pacto colectivo de trabajo que diga eso. Por ejemplo, pueden decir, si la persona tiene 5 años, tiene derecho a 30 días de vacaciones. Si la persona tiene 10 años, tiene derecho a mes y medio. Si tiene 20 años, tiene derecho a 2 meses de vacaciones. Eso es desarrollar el código. Eso es que superan las garantías mínimas que tenga el código, y las expectativas hacia el trabajador son mejores. Puede decir, si el trabajador se retira, si el trabajador es retirado de la empresa y no tuvo ninguna llamada de atención, se lleva doble indemnización. Si se retira a los 10 años, se lleva 1.5 de indemnización. Solo estoy hablando en voz alta, y eso se llama ley profesional. El pacto colectivo de trabajo de una institución se le denomina también ley profesional de trabajo. Y esto supera y hace a un lado el código de trabajo, y nace lo que conocemos como pactos colectivos de trabajo. El derecho al trabajo obviamente es un derecho necesario, es imperativo, es conciliatorio, es llegar a acuerdos, conciliar, y aquí es importante tener alguna claridad en el tema realista o objetivo que uno pueda buscar en un conflicto laboral. Yo quisiera discutir con ustedes algunos principios muy importantes que uno debe considerar al momento de hacer nóminas y planillas y hacer liquidaciones o asistir a una conciliación en el punto de vista administrativo, y por qué no decirlo en el punto de vista jurisdiccional. En primer lugar, el principio de tutelaridad. El principio de tutelaridad es la compensación que se dan a través de estas leyes, constitución, código
de trabajo, código civil, código procesal, la parte administrativa, cualitativa y la parte adjetiva del Ministerio de Trabajo y tribunales de trabajo, es que uno debe de saber que va con el hombro bajo como empresario, debe entender que esa desigualdad económica uno lo piensa. Es triste que a una conciliación uno vaya como patrono en forma agresiva hacia el trabajador. Uno debe entrar por dar el agradecimiento al tiempo que le prestó a la empresa sus servicios y debe darle agradecimiento por el buen servicio que emitió, independientemente que sea algo contrario. En primer lugar, en segundo lugar, debe explicarle a la inspección de trabajo cuál es su posición, cuál es la posición de la empresa. Debe de hacer una narrativa de lo que pasó, debe uno explicar por qué razones está dando esa condición de despido. Es triste que el empresario llegue con el machete desenvainado, llegue agresivamente, sabiendo que es un derecho de clase, que es un derecho con una desigualdad legal importante para la empresa. Ese no es la persona indicada bajo el principio de tutelaridad. El otro principio importante que uno debe tener claro al momento de hacer una conciliación es el tema evolutivo. El derecho laboral está en constante movimiento, el derecho laboral debe adaptarse a cambios y principalmente el Código de Trabajo es bien enriquecido en ese aspecto porque recoge el derecho de los trabajadores y lo va evolucionando, aunque el código se queda en letra muerta. El principio de obligatoriedad también es importante porque esa parte coercitiva que tienen nuestras normativas laborales, de esa relación que debe existir bajo una disproporcionalidad económica, uno la debe tener claro. El otro principio es el rendimiento de la buena fe. Ahí se recuerdan que cuando yo contrato a una persona, lo contrato con un currículum. Y el currículum dice todo, soy contador público auditor con experiencia en finanzas, en contabilidad, en auditoría, pero no dicen que se conectaban a los cursos y se ponían a ver La Rosa de Guadalupe. No ponían atención, no participaban, eso no lo dice el CV. Y el rendimiento de la buena fe lo que indica es que yo como patrono estoy contratando a una persona de buena fe, basado en lo que dice su CV, basado en las experiencias. Si en el tiempo de prueba que le llamamos, la persona no demuestra esas condiciones, automáticamente me da la potestad de romper ese contrato, de eliminar ese contrato. O sea, si una persona entra por cuello, si una persona entra recomendada en el sector privado, por lo menos ese proceso es interrumpido inmediatamente, es eliminado inmediatamente. Pero al decir eso, no quiere decir que pierde sus prestaciones sociales, el bono 14, el aguinaldo, el IX, por ejemplo, desde la persona pone un pie dentro de la empresa, él ya debería estar protegido por el IX. Pero yo le tengo que pagar su bono 14, su aguinaldo, sí, el rendimiento o buena fe, ese principio se rompió al tener un engaño en su CV. El principio de realismo, este es un principio muy importante que uno debe considerar en nóminas y en planillas, que es la fijación de salarios mínimos. Aquí ya lo hablamos un poquito, que es una comisión tripartita, proporcionada por dos sindicatos, laboral y patronal, y por supuesto moderada por la parte estatal. El principio de sencillez, no se deben de redactar contratos con términos muy legalistas, sino que se deben de acceder a los niveles de educación de la persona que yo estoy contratando. Si le pongo una incineración de conocimientos dentro de su contrato, él no lo va a entender y se está violentando el principio de sencillez, y este principio puede en determinado momento subsanar el contrato o eliminarlo. El principio conciliatorio. Carlos, este principio se refiere a que el contrato debe ser comprensible para ambas partes, no solo para la empresa, ¿verdad? No sé si comprendí mal. Principalmente para el trabajador. Correcto. Para el patrono no, porque es el que lo está haciendo. Ya, entonces, sino que, digamos, es una persona que no tiene estudios avanzados, el contrato debe ser comprensible para esta persona, para que él sepa cuáles son sus derechos y obligaciones dentro de la empresa. Correcto. Ok, listo. No vas a poner a vos a escribirle que usted va a manejar una máquina
overlock de 38 cabezas con... O sea, tiene que ser algo sencillo, por supuesto, relacionado al trabajador. El patrono no, porque él es el que lo está haciendo. El principio de sencillez tiene que ser hacia el que lo va a leer y al que lo va a firmar, porque ese principio de sencillez lo puede eliminar. El principio conciliatorio les decía que siempre debe existir un patrono trabajador, y aquí entra un papel muy importante. En veces colocamos, es que este es bravo, es que a este no lo domina nadie, ese es un mal conciliador. O sea, un director de recursos humanos, un encargado de recursos humanos, un encargado de liquidaciones, debe ser una persona cordial, debe ser una persona conciliatoria, debe ser una persona que sepa tratar, que hay que moverse. Para conciliar hay que mover las partes y seguirse moviendo. Una persona que diga, mire, yo vengo aquí con 8 quetzales en la bolsa, los toma o los deja, ahí no va a servir la conciliación. Insisto, aquí tenemos que irnos al principio de que el derecho de trabajadores y patronos es conciliatorio. Inclusive de tener una cara hasta agradable y bonita, debe estar contento, debe estar... Y esa es la parte conciliatoria, es un principio muy importante en el derecho laboral. Y la aplicación decreciente, en función de mayor remuneración, así también van a ser su salario. No puedo tener yo una posición alta ganando un poquito, puedo tener un gerente general ganando 20,000 y tener un presidente del consejo ganando 300,000 quetzales. O sea, todo tiene que ser una aplicación decreciente que vaya en forma adecuada y continua. Yo creo que ahí nos vamos a quedar en el tema de considerando, si entremos a algo muy importante, son los contratos. En el artículo 18, ya lo dijimos. Carlos, buenas noches. Dime. Carlos, perdón, fíjese que tenía una consulta con respecto a temas de liquidación. Cuando el empleado lo despiden o renuncia, le dan un finiquito. Ese finiquito tenía entendido que es por un lapso de un mes. ¿Despiden o renuncia? ¿Cuál sería? Porque son dos cosas diferentes. Lo despiden. Ajá. Tú tienes 30 días para pagarle sus prestaciones. Así es. Tú como patrono, ¿no? Ajá. Eso así es, ¿verdad? Son 30 días. Si excede ese tiempo, ¿qué puede pasar? Por supuesto, si a los 30 días no te tienen tu plata, tú tienes, en primer lugar, deberías antes de ir a poner tu denuncia al Ministerio de Trabajo. Ellos te hacen un cálculo de acuerdo a tu buena fe, de lo que tú manifestaste, el día que entraste, los salarios que has obtenido y el día que te despidieron. Y el término muy importante, me despidieron injustificadamente. Ese cálculo vienes y ya interrumpe. Vienes y lo llevas a la empresa y la empresa te dice, mire, yo no le voy a pagar en base a esto, entonces regresas a la inspección y ya te asignan un inspector para que citen a la empresa. Pero de momento en que ya te presentaste a la inspección, interrumpiste los 30 días. Tú tienes 60 días para pelear tu indemnización. Si te pasan 60 días, la indemnización sí la puedes perder. Ahora, bono 14, aguinaldo y vacaciones, eso no tiene prescripción. Gracias, Adli. Por supuesto, tú como empresario puedes tener el cheque en la mano. Si el trabajador no lo quiso recibir, tú tienes que informar a la inspección de trabajo. Despidió a la persona tal, se emitió el cheque tal, pero se negó a recibirlo. O sea, tú tienes que tener esa comunicación con la inspección de trabajo. Es como aplicar el 177, aplicar el 77. Tienes que hacer las cartas y enviarlas a la inspección de trabajo. La persona ha estado en estado de debilidad, insultó a un personero, etcétera, etcétera. Veamos los contratos. El contrato es un vínculo. El contrato es un vínculo de ambas partes, es un vínculo eminentemente económico y, por supuesto, jurídico. El contrato es un vínculo económico porque dice las condiciones económicas que voy a pagar por obtener un producto o un servicio, y es jurídico porque también le da derechos y obligaciones al trabajador. Este debe estar redactado en términos de acuerdo a la escolaridad de la parte trabajadora y debe ser claro y conciso. El derecho al trabajo, yo les decía que
que se deriva de, obviamente, de un derecho civil. Nosotros aquí estamos un poco contrarios porque primero nace el Código de Trabajo, después nace nuestro Código Civil, pero al final es un código bastante enriquecedor. Vayámonos al artículo 106. Aquí no podemos agarrar muchos artículos por cuestión de tiempo, pero en el artículo 106 tenemos las jornadas de trabajo. Aquí estamos. La jornada de trabajo. Aquí obviamente es muy importante primero tener claro el artículo 102 de la Constitución y por eso inicié ahí, por supuesto, en su literal G. El literal G habla del tema de las jornadas de trabajo y por supuesto este código, si ustedes lo ven, todavía habla de jornal, porque esta es una apreciación francesa. Cuando habla de jornada, viene de jornal, que es un periodo de tiempo a disposición de. Yo insisto, el Código de Trabajo nace de una apreciación española, que la apreciación española nace de la Revolución Francesa, o sea, emula parte del Código de Trabajo, la Revolución Francesa hacia España y de España a Guatemala. Por eso todavía tiene algunos francesismos o algunas cuestiones europeas. Pero cuando habla de jornada se refiere a jornal, se refiere a un periodo que uno está al servicio de alguien. Pues el artículo 116 desarrolla las 3 jornadas que vamos a trabajar en este curso. Habla de las 8, las 7 y las 6, habla de 44, 42 y 36, pero también desarrolla algunas cosas que, como les decía, el trabajo diurno es el que se ejecuta entre las 6 de la mañana y las 18 horas. Entonces pareciera que termina a las 18 horas. No, ahí lo que está diciendo es hasta dónde puede llegar la jornada diurna. Pero si trabajamos de 6 a 18 horas, estaríamos trabajando casi 14 horas diarias. Entonces aquí lo que hay que interpretar es que empieza a las 6 y debe terminar a las 2 para que estemos trabajando 8 horas, de 2 a 10, 7 horas, y de 10 a 6, nuevamente 6 horas. Pues aquí lo desarrolla, aunque lo explicamos claramente. El 117 habla de la jornada mixta y el 118 la jornada ordinaria de trabajo en sus cantidades de 44, 42 y 36 horas. Después el 126 habla de los descansos, ya hablamos del séptimo, que es importante para nosotros, también habla de los días de asueto y también desarrolla el tema de las vacaciones. Aquí en el artículo 127 desarrolla los días de Semana Santa, los días de asueto, el 1 de enero, y otras cuestiones que sería importante que las leyeran. Yo creería que por ahí nos quedaríamos dando un espacio para preguntas y dudas legales para de una vez dar por hoy agotado la parte legal y esperando que hayamos cubierto en parte, pues cubrimos la Constitución, el Código, unos artículos del Código Civil y unos artículos del Código de Trabajo. Carlos, perdón, hablando sobre la jornada laboral, dice que es un techo máximo de 44 horas semanales, ¿verdad? 44 es lo legal para cubrir tu jornada mínima. Es jornada mínima, o sea, Sí. no máxima. Si tú haces 48 horas, significa que tienes 4 horas extras. Ok, pero si yo hago 42 y media. En jornada diurna. Sí. Sí, ahí lo que hiciste es que el empresario te dio un beneficio y estás trabajando menos de las horas que la ley menciona. Ahí aplica el principio de dinamismo, que todo lo que sea para tu beneficio como trabajador, el Código de Trabajo lo acepta. Lo que sí tenés que tener cuidado, disculpen, pero yo siempre hablo un vocablo empresarial porque es donde me desarrollo. Lo que sí tenés que tener cuidado es que aplica el principio de derecho adquirido del artículo 7 de la ley del organismo judicial. Todo lo que beneficie al trabajador, que sea en beneficio hacia abajo de sus obligaciones, ya no las puedes cambiar.
Aquí, por ejemplo, un caso típico son los permisos escolares, los permisos académicos. Un permiso académico sí te permite regresar a las condiciones laborales porque tú estás dándolo por escrito. Yo lo que recomiendo es que los permisos universitarios, por ejemplo, se den por semestre, pero que sean doble vía. No solamente le des derechos, sino también obligaciones. Por ejemplo, mantener un promedio arriba de 80, no puede dejar cursos retrasados, no puede. Se cumplan o no, pero por lo menos se ve que es un convenio universitario que tiene derechos y obligaciones. Y la sugerencia es que se dé por semestre, no por lo que dure la carrera, porque alguien puede durar 10 años en una carrera. De acuerdo, te agradezco mucho, Carlos. Para servirte. No sé si tenemos alguna otra duda. De mi parte, no, todo claro, gracias. Ahí se recuerdan que el sábado tenemos la entrega de los libros, es en la Asamblea de Presidentes en la zona 15. Nos vamos a reunir ahí en el parqueo. Yo estoy viendo si nos dan algún saloncito por cuestiones de climas o algo. Lick, yo tengo una duda con respecto a los descuentos judiciales, nuevamente. Uh-huh. Yo tengo, bueno, en la empresa hay un caso en el cual nosotros tenemos un descuento judicial en una de las empresas que llevamos. Sin embargo, en esta empresa ya no tenemos planilla. O sea, ya no hay empleados, solo existe la empresa y nunca nos hicieron llegar el cobro de ese descuento. Y ahí sigue la cuenta por pagar. En esos casos, ¿qué se podría hacer? O sea, me confundiste un poco, pero voy a tratar de desamarrar lo que poco que te entendí. Tienes una compañía que no tiene recurso humano, pero tienes una obligación. En determinado momento asumo que estuviste deduciendo. Correcto. O sea, se le hizo el descuento a la persona y la empresa se quedó sin personal y nunca hicieron el cobro de ese descuento. Ahí se quedará de por vida. Lo que pasó ahí fue que el abogado que asistió, no sé si es por alimentos o por persona civil, nunca manifestó la persona del derecho o nunca demostró la persona del derecho. Entonces el juez lo que hizo fue colocar las medidas precautorias, pero nunca las ejecutó. Pero basado a tu empresa, lo que tú tienes que tener es siempre tener el dinero en el banco y tener el pasivo. Sí, pues eso ya no se puede, ya no hay ninguna forma de pagarlo o deducirlo. No, porque tú no tienes la capacidad de ejercerlo, ni tienes la potestad de devolverlo al trabajador. Ahí Perfecto. Lo tienes que mantener salvo que tú vayas a pensar liquidar la empresa. Si tú estás pensando liquidar la empresa, ahí sí lo que yo te sugiero es que le envíes un memorial al tribunal diciéndole que tienes esos fondos de tal caso, tienes que referenciar el caso y que la empresa va a entrar a un proceso de liquidación. Que ¿cuál es la instrucción? Depositarlo en la tesorería del organismo judicial o devolvérselo al trabajador. Ok, Lick, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Si no tenemos dudas, el día miércoles ya está el ejercicio que el licenciado auxiliar subió a la página. El día miércoles empezamos a leerlo y resolverlo, Vamos a empezar por la parte de ejercitación. Vamos a aprender a hablar de qué es una hora hombre, qué es una hora máquina, qué es una hora fábrica, el tiempo de producción, el tiempo necesario de producción, cuál es la capacidad de producción, cuál es el costo a hombre mano de obra directa, cuál es el costo a hombre mano de obra para ya entrar a nómina. Insisto, pónganle mucha atención de esta calistenia que vamos a tener de calentar en algunos conceptos y en algunos cálculos, porque el examen viene desde ahí. Por supuesto, también viene la parte teórica. Pueden preguntarles jornadas, de qué horas a qué horas, cuántas horas, pueden preguntar de todo,
no tan a fondo como vimos hoy el día, la parte legal, pero sí les pueden preguntar cuestiones técnicas de mano de obra directa. Entonces el día miércoles vamos a entrar ya a leer y a resolver, a leer y a resolver. Vamos a empezar calentando, conocer qué es un día laboral, qué es un año laboral, qué es una jornada de trabajo y cuántas horas, y qué es un obrero y qué es todos los temas, y vamos a ir resolviendo. Si no tenemos más dudas, la dejamos de este tamaño y les deseo una feliz noche y nos vemos este miércoles. Y tenemos clase, licenciado auxiliar. Sí, Carlos, el miércoles y viernes. Perfecto. Entonces el día viernes pues ya llevaríamos casi a la mitad, y el día sábado nos vemos en la asamblea. Pasen una feliz noche y un reparador descanso. Noches, Lee. Noche, Carlos. Gracias.